Hola, vamos a revisar la sesión 3 del programa Sin estigma de la obesidad. El tema en el que nos vamos a enfocar es respetar diversidad y evitar estereotipos. Así que comencemos revisando los temas que van a contener los 3 webinars de esta sesión. En el primer webinar vamos a hablar sobre el estigma de la obesidad en las redes sociales. En el segundo webinar, en el estigma de la obesidad en campañas de salud. Y por último, vamos a hablar en el webinar 3 de estrategias de comunicación. Así que vamos a comenzar con nuestro primer tema del webinar, que es el estigma de la obesidad en las redes sociales. ¿Qué tanto hemos visto nosotros si realmente en las redes sociales hay estigma de la obesidad? Pues aquí vamos a revisar un poco qué tanto se presenta esto. Así que de lo que se ha encontrado es que las redes sociales nos permiten tener la discusión y compartir la opinión personal con otras para abrir un diálogo desde una perspectiva de un foro abierto, pero esto con una intención todo el tiempo sin agredir o afectar a las personas. De hecho, en la parte de redes sociales se pide que haya una cultura de inclusión del cuerpo, no específicamente que promovamos que la obesidad es algo saludable, sino que respetemos el cuerpo de cada persona. Recordemos que en ningún momento estamos enfocando que la obesidad es una enfermedad, eso sí hay que dejarlo bastante claro, pero tampoco estamos a favor de que se ofenda a las personas desde su imagen corporal. Con respecto a lo que es el estigma de peso en los medios, se ha presentado, se han hecho estudios desde el 2014 en los diferentes medios sociales, en este caso en las plataformas, desde cuestiones de YouTube, Twitter, Facebook, y lo que se ha encontrado es que sí existe realmente estigma de peso en los medios, y de hecho que se hace mucha burla o se hacen ciertos comentarios ofensivos hacia las personas que viven con obesidad. Y aquí la primera pregunta es, ¿cómo se retratan en las redes sociales a los pacientes con obesidad? Pues desafortunadamente se les retrata como personas que son poco atractivas, poco inteligentes, que son indisciplinadas y que ya tienen como comportamientos estereotipados. Esto quiere decir que se les representa como personas que todo el tiempo están, por ejemplo, sin hacer actividad física, sentados, durmiendo con una gran cantidad de comida, cuando nosotros sabemos que el comportamiento no tiene que ser así forzosamente. Y a esto se le conoce como espectro digital, es decir, el que nosotros representemos o estereotipemos de alguna forma a los pacientes va a ocasionar este famoso espectro digital que hoy en día es el que estamos tratando de promover que no exista. En cuanto a lo que sería, ¿qué tipo de sesgo es el que promueven las redes sociales y los medios de comunicación? Desafortunadamente, pues es el sesgo de ponderación. Recordemos que el sesgo de ponderación lo revisamos en la primera sesión de este programa. Entonces, en el sesgo de ponderación nosotros ya sabemos que existe un sesgo internalizado, un sesgo que sería en este caso implícito y explícito. Entonces, en los medios de comunicación y en redes sociales se promueve este tipo de sesgos y se centran mucho en el sesgo de que la obesidad tiene que ver con cuestiones automáticamente de voluntad y lo de toda la vida, actividad física y lo que sería consumo de alimentos. Y que si las personas no lo logran, pues entonces utilizan esto en forma de humor, es decir, se burlan de las personas por no poder alcanzar un peso saludable o una imagen ideal, hacen ironías o comentarios poco agradables hacia las personas y hacen representaciones coloquiales de las imágenes de las personas con obesidad. La intención de esto puede ser tanto buena como mala y vuelvo a lo mismo, está enfocado todo este humor, todas estas ironías y representaciones coloquiales hacia que la obesidad pues es muy fácil de controlarse, está basada en dieta y actividad física. Y también lo que mencionan es que se hace mucha vergüenza a la grasa, es decir, que si las personas por su imagen corporal tienen un exceso de grasa, pues hay que burlarse de ellas, ¿no? Y desafortunadamente no ven todo el enfoque multifactorial. No es fácil encontrar en los medios de comunicación, en redes sociales, que se hable sobre todos los factores etiológicos que envuelven el desarrollo de la obesidad. En este sesgo de ponderación, pues desafortunadamente hay una línea muy fina entre lo que podría ser aceptable y lo que podría ser humor, y lo que se ha encontrado más es que la mayoría de este tipo de comentarios, frases, imágenes van hacia una perspectiva ofensiva. De hecho, se hizo un estudio en 2020 precisamente para encontrar todo este sesgo del peso en lo que son los medios de comunicación y redes sociales, y se encuentra que pues bueno, todos los medios están infestados de esta gran cantidad de imágenes y de mensajes que son ofensivos. Y también se ha visto que a los pacientes con obesidad constantemente se les está mencionando que es muy fácil que tengan un peso adecuado siempre y cuando tuvieran una disciplina también correcta o adecuada o se disciplinaran. ¿Por qué? Porque las conductas de alimentación y actividad física son los que principalmente te brindan que no tengas el problema de la obesidad. Entonces, esta es la forma en cómo se representa el sesgo de ponderación en los medios de comunicación y redes sociales. En cuanto a lo que sería, ¿qué tanto
o qué imágenes son las que promueven este sesgo de ponderación, y a lo mejor son imágenes que en algún momento en nuestra vida práctica como profesionales de la salud hemos enfocado o hemos utilizado, pues son por ejemplo las imágenes de un antes y un después, que es muy común verlo y que a veces se hace con la intención tanto de promover hábitos saludables como de promover un poco la consulta en el área de salud. Y resulta que este tipo de imágenes promueven el sesgo de ponderación porque tenemos un antes y un después. Primero, no todas las personas van a tener las oportunidades o van a tener el contexto para tener un antes y un después. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas que no lo llegan a lograr? Vamos a suponer que se meten en algún tipo de programa, de cualquier índole, médico, psicológico o nutrición. Y entonces va a haber personas que obviamente tengan una pérdida significativa de peso con respecto a otras. Y entonces hacemos ver que esas personas que tuvieron una pérdida significativa pues lo lograron. Pero entonces, ¿dónde quedan todas aquellas personas que no lo lograron? Eso automáticamente en las personas que desafortunadamente no lo logran, pues empiezan a crear lo que son algunos conceptos erróneos sobre su salud, empiezan a creerse que son culpables del problema porque ellos no lo logran y otros sí lo logran, y esto provoca el sesgo internalizado. Entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar estas imágenes del antes y después, porque en lugar de beneficiar a muchos pacientes que desafortunadamente no lo logran, pues lo que me van a generar es más problemas de estigmatización y que internalicen la situación de la obesidad. En cuanto a lo que sería el papel de las redes sociales, pues se ha visto que son medios que realmente nos sirven para interactuar en temas de salud y peso. Al final son una influencia muy fuerte hacia las personas sobre lo que pueden o no pueden hacer. Y entonces se ha visto que en el tema de la obesidad, todas estas redes sociales están enfocadas a que consideran que las causas pues son personales, que es responsabilidad del paciente. Esos son los diálogos o los mensajes que se manejan, que el cambio de comportamiento es a nivel totalmente individual y en ningún momento se manifiesta cómo debería de ser este cambio de comportamiento. Se hace mucha burla a base de lo que sería el peso de las personas, se ponen imágenes que a veces son hasta denigrantes para los pacientes y tienen una postura muy despectiva hacia lo que serían los pacientes con obesidad. Y desafortunadamente en estos estudios que se han hecho en 2014 y 2020 evaluando redes sociales, se ha visto que este tipo de mensajes que tienen una postura precisamente negativa, despectiva, de burla, son lo que generan más vistas, tienen mejores calificaciones y tienen una gran cantidad de comentarios sobre las observaciones que tienen las personas, y todas las observaciones que se hacen es que realmente pues sí, los pacientes con obesidad son alguien que puede lograr un cambio de comportamiento muy fácil a través de una alimentación correcta, bajando su consumo excesivo de alimentos y haciendo más actividad física. Entonces, lo que se está pidiendo al día de hoy es que tengamos espacios mucho más abiertos y más compasivos y sin prejuicios hacia las personas que viven con obesidad. Es como ver el otro lado de la moneda y poder hacer que este tipo de redes sociales pues estén libres de todo este tipo de concepto erróneo que se tiene hacia la obesidad y el sesgo de peso. En cuanto a lo que sería el papel de las redes sociales, ¿qué tenemos nosotros como profesionales de la salud que hacer antes de publicar algún tipo de comentario o imágenes en ellas? Pues tenemos primero que entender qué interacción va a generar este tipo de información que nosotros mandemos, y también debemos de respetar un discurso social y público. Pero ¿cómo vamos a lograr respetar este discurso social y público? Primero, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje o diálogo perpetúa o reduce la estigmatización? Entonces, antes de sacar cualquier comentario o cualquier imagen de promoción sobre temas de salud, tendríamos primero que preguntarnos esto: ¿realmente esta imagen o este mensaje no está perpetuando más la estigmatización, o realmente sí está teniendo un impacto como para reducirlo? La siguiente pregunta sería: ¿cómo se representa la obesidad en las redes sociales? ¿Cómo estoy representando yo como profesional de la salud a la obesidad, y a lo mejor en la campaña que estoy realizando? O sea, realmente la estoy representando de la manera que debe de ser. Y la última, la conversación sobre obesidad o peso difieren de la enfermedad. Entonces, en el tema de la obesidad o peso, realmente los estoy separando y estoy en este caso enfocando que la obesidad es una enfermedad, o estoy diciendo que automáticamente la obesidad es sinónimo de peso y de imagen. Entonces, esas tres preguntas son importantes que nosotros nos las realicemos para poder mandar mensajes correctos a través de las redes sociales. En cuanto a otro concepto que tenemos nosotros y que se ha descubierto que existe en las redes sociales, son los brigmas lingüísticos. Estos brigmas lingüísticos son como que esas frases cotidianas o coloquiales que se ven mucho en las redes sociales. Dentro de estos brigmas lingüísticos, pues se está pidiendo que se cambie el tipo de brigmas que se utilizan. ¿Por qué? Porque los brigmas lingüísticos que más aparecen en las redes sociales son el tema de obesidad, sobrepeso, grasa, con connotaciones negativas, despectivas y hasta misóginas.
En cuanto al segundo lugar de brigmas lingüísticos que más aparecen en redes sociales es gente gorda, tan gordo, engordando y pérdida de grasa. De hecho, muchas de las interacciones que se hacen en redes sociales son precisamente con este tipo de brigmas y tienen pues un gran gusto por las personas. Entonces aquí lo que nos queda a nosotros es hacer un cambio de estos brigmas lingüísticos e introducir en el tema de que la persona es primero, ¿no? Pacientes con obesidad, pacientes que tienen una enfermedad. Entonces, este tipo de conceptos hay que empezarlos a introducir en redes sociales porque, pues, aparentemente no están presentes. Hasta el 2020 que existió este estudio, pues eran el principal tipo de connotaciones de palabras que se encontraban en redes sociales. En cuanto a lo que son las ilustraciones en redes sociales, ¿qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Pues bueno, como profesionales de la salud no podemos seguir estigmatizando el tema de peso y que es negativo. Entonces, imágenes donde nos enfocamos mucho a paciente con obesidad subiéndose a la báscula, pues no es tan favorable porque entonces seguiríamos perpetuando que el tema de la obesidad es simplemente el peso. También los ataques personales pues no son adecuados, entonces el hacer algún tipo de discriminación o estereotipar a los pacientes en los mensajes es algo que no debemos hacer ni tampoco podemos generar un sexismo en cuanto a que la obesidad está presente en un solo tipo de exceso, de sexo. Entonces, sí es importante aquí tener mucho cuidado en la imagen que estoy colocando, porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, sí hay que enjuiciar la imagen que vamos a poner y hay que colocarle una calificación para ver el impacto que va a tener a través de las redes sociales. En cuanto a lo que serían también estas ilustraciones, no podemos generar que sean de autodegradación para los pacientes, entonces no podemos tener imágenes donde exista un paciente donde se demuestra pues que tiene depresión o tiene ansiedad, porque esto puede generar más conflicto. Tenemos que generar imágenes donde haya un nexo de responsabilidad, es decir, donde se ponga pues que la sociedad realmente está participando de forma favorable para combatir este problema de salud. Y por último, tenemos que contrastar el estereotipo, es decir, no podemos seguir promoviendo de que el paciente con obesidad es el que está encasillado a que no hace actividad física o es el que está encasillado a que no hace las actividades cotidianas como el resto de la población o es el que no se puede realizar una ensalada. So, hay que romper con todos estos estigmas y hay que empezar a promover imágenes mucho más inclusivas de los pacientes con obesidad. En cuanto a la estigmatización de peso negativo, ¿qué se ha encontrado en todos estos estudios que se han realizado? En el 2014 se hizo un estudio y se encontraron pues mensajes demasiado agresivos en redes sociales. Ahorita en 2020, hace 3 años, todavía se hizo un estudio igual evaluando las redes sociales y se encontraban los siguientes comentarios. En Facebook se encontró que había un comentario donde se mencionaba y que tenía pues mucha réplica en cuanto a lo que es odio en el autobús y a una persona gorda que se mete en un asiento en el que no tiene nada que hacer. Aquí lo que se está mencionando es que la persona que postea esto comenta que odia a las personas con obesidad porque no le gustan que se metan en su asiento porque como son tan grandes, pues entonces están ocupando su asiento y no tienen nada que hacer en su asiento. Esto es estigmatización, esto es discriminación. Entonces, algo que pudiera ser tan simpático o pudiera ser de burla se convierte realmente en una línea muy fina de humor, de estigmatización y de discriminación. Y eso es repugnancia moral. Entonces, hay que tener cuidado de no caer en este tipo de repugnancia moral. Otro tipo de mensaje que se encontró estereotipado es el problema de la obesidad es hereditario. Y de hecho se comenta, por eso un médico te puede decir que el problema es que nadie en la familia corre. ¿Qué quiere decir esto? Que te está diciendo que tu problema es en tu familia, porque como tu familia pues realmente no hace actividad física o es floja, pues tú tienes este problema hereditario. Eso es estereotipar, es seguir generando que la obesidad únicamente tiene que ver con temas de herencia cuando sabemos que va más allá de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en los discursos que estamos utilizando en las redes sociales. Y esto es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Con respecto a lo que sería entonces la estigmatización de peso en redes sociales, ¿cómo se ve? Se ve con sentimientos que generan ira, disgusto y desalineación en los pacientes. Y hay que tener mucho cuidado y desafortunadamente es lo que más genera likes en lo que son las redes sociales. Algunos datos de alarma son la agresión verbal y la intimidación. Hay pacientes que se sienten intimidados por la sociedad, por los comentarios que se hacen en estas redes sociales y obviamente esto genera muchos conflictos desde psicológicos hasta psiquiátricos y esto se conoce como repugnancia moral. Entonces hay que tener mucho cuidado que nosotros como profesionales de la salud que tenemos el discurso hasta ciertamente correcto y de enseñanzas a la población, tenemos que evitar este tipo de repugnación moral en nuestras redes sociales.
En cuanto a lo que son los canales de intercambio, ¿qué quiere decir esto de canales de intercambio? Pues precisamente todo lo que son algunos blogs o algunos lugares donde podemos comentar y podemos hacer interacciones, también hay que tener mucho cuidado, o a lo mejor hasta en los propios foros. Entonces, lo que se ha encontrado es que en los canales de intercambio, pues tienen que ser libres, tienen que ser compasivos ante los pacientes y tenemos que empoderar al paciente, sobre todo que los profesionales de la salud tengamos esta intervención o este impacto en este tipo de situaciones. Entonces, en el intercambio social, lo que hay que estimular son cambios de comportamiento enfocados de forma correcta, hablando pues que un cambio de comportamiento no es fácil, ni tampoco es en un reto de 21 días. Y también hay que evitar, por ejemplo, algunos comentarios que también tienen que ver con el intercambio social, como hashtag pérdida de peso, hashtag vida fitness en pacientes con obesidad. No podemos promover este tipo de hashtag para pacientes con obesidad porque seguiríamos enfocando a que el problema de la obesidad es peso y actividad física. Y esto provoca lo que se conoce como identidad de estigmatización. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta en los hashtags que estamos colocando porque podríamos promover de forma sin intencionada este tipo de estigmatización. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hacer un papel de conciencia como profesionales de la salud en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y tenemos que tener un enfoque que no mencione únicamente el peso, sino que mencione todos los factores etiológicos para el desarrollo de la obesidad. No hacer humor ni ridiculizar a los pacientes en temas de peso ni de imagen. Desvincular el peso con suposiciones en cuestión de carácter, de inteligencia y de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quitarle el tema a los pacientes con obesidad, lo que comentaba en imágenes de que no lo pueden hacer, sino de todo lo contrario, que son personas inteligentes que pueden lograr muchas cosas independientemente de su imagen. Utilizar un lenguaje centrado en la persona y combativo, es decir, utilizar el mensaje de pacientes con obesidad que al final tienen una enfermedad, pero que lo pueden tratar de esta manera desde diferentes tratamientos. Utilizar menos los canales en el tema de lo que sería IMC y tamaño corporal, ir más allá del IMC. Evitar estigmatización en las imágenes. Al día de hoy tenemos bancos de imágenes que están libres de estigma y que podemos utilizar en nuestras redes sociales. Variar los métodos o los tratamientos para elegir, es decir, hablar en las redes sociales de la gran cantidad de tratamientos que se pueden utilizar, desde a lo mejor algún tipo de medicamento, intervenciones nutricionales, intervenciones psicológicas, para que también quede claro que el trabajo de la obesidad no es solamente de un solo profesional de la salud, sino es multidisciplinario y hasta interdisciplinario. Y reconocer la complejidad que tiene la obesidad en las redes sociales. Nosotros somos responsables de este discurso para educar un poco y enseñar a la población realmente de lo que se trata la obesidad en este tipo de vínculos y en este tipo de canales. Entonces hay que promover una mejor manera de utilizar los términos, de manejar la obesidad en las redes sociales y en los medios de comunicación. Con esto estaría terminando nuestro webinar número 1 de la sesión 3. Los invito al webinar número 2 en el cual vamos a hablar sobre el estigma de la obesidad en campañas de salud.